A ver. A ver. Un momento, un momentito, no sé qué tengo que contar. Ya, luego, ay, no sé por qué no. A ver, permítame un ratito la siguiente compartir. Ay, de repente casi comparto. Ya. Ya. No, 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 no. No. Ya. Entonces, bueno, ahí estamos viendo algo de epidemiología. Como vemos, la carga mundial de la enfermedad, eh, apreciamos que la OMS estima que aproximadamente el cáncer eh, podría tener, representar cerca de 200.000 muertes al año en el mundo. Y al menos una de cada 10 muertes por cáncer tienen origen laboral. Con respecto a los agentes reconocidos por la IARC, la mitad están presentes en entornos laborales. Acá lo importante es que hay 168 reconocidos como carcinógenos ocupacionales. Entonces, es lo que mencionábamos. De estos carcinógenos ocupacionales, si nosotros sabemos que el entorno laboral es donde pasamos la mayoría del tiempo, es donde estamos... perdón, ya. Es donde estamos la mayoría de todo de nuestras 24 horas, podríamos decir que a veces representan las 12 horas de la jornada. Entonces, es ahí donde nosotros debemos incidir en los agentes, en reconocerlos y en gestionarlos. También se reconoce que el cáncer de pulmón, mesotelioma, leucemia y cáncer de vejiga son los más frecuentes. Em, de acuerdo al estudio Globocan, no, ay, no sé cuándo sale. Ya. El estudio Globocan nos dice que a nivel mundial se registran, esta parte es importante, 19.976, 499.000 casos nuevos, y de estos, muertes representan 9.007.043.832 muertes. Lo importante es que en el Perú tenemos 72.827 casos nuevos, y o sea, como incidencia.
y 35.934 muertes. Si nosotros sabemos que el 19% son atribuibles al entorno laboral, o sea, agentes causantes o aspectos laborales, podríamos inferir, haciendo el cálculo porcentual, que 1.892.045 muertes son el representante de muertes a nivel mundial y 6.645 muertes en el Perú. Entonces, esta cantidad de casos podrían ser atribuibles por un contexto laboral. Y dentro de los factores epidemiológicos, nosotros sabemos que de la población total, vámonos a la parte inferior, el sector informal está representado un 61%. Entonces, este 61% de trabajadores son los que no podemos reconocer sus agentes. Así nosotros querramos en algún momento hablar de un sector que el empleador que no cumple, etcétera, tenemos esta parte del 61%. Y este sector informal está ocupado en minería informal, transporte informal, construcción informal, manufactura, restaurantes, hoteles, agricultura, incluso trabajo sexual informal. Ahí volvemos a la hepatitis B, etc. Entonces, estos agentes de riesgo físicos, químicos, biológicos, son los que luego nosotros atendemos en los sectores, en las IPRES, tanto hospitales o como institutos. Entonces, son los que a veces nosotros ya tenemos que detectarlos en estadios avanzados. Y cuando ya va a ser muy complicado poder, y bueno, nuestros sistemas de salud desbordan, ¿no? Otra problematización es esta. Nosotros sabemos que, bueno, Ramazzini, que es eh, el, fue el médico que escribió en el primer libro de salud ocupacional, nos referenciaba a Hipócrates y nos decía, a una persona enferma se le debe preguntar qué le duele, por qué razón, desde hace cuántos días, qué come y cómo son sus deposiciones. A todas estas preguntas debe añadirse otra. ¿En qué? Entonces, una problemática que tenemos es que en algunos estudios, bueno, en algunos reportes que se ha extraído, es que no se logra tener el dato de ocupación. Entonces, de lo mismo nos hablaba el INS. Cuando queremos hacer los reportes de estudios de registro de cáncer, la parte de ocupación en la afiliación de las anamnesis no las tenemos. Entonces, no podemos hacer estudios de investigación macros porque no contamos con esa data. No sabemos si es que si se pregunta en la anamnesis o es que realmente no se pregunta y no se consigna. Entonces, ese factor no se está tomando en cuenta. Por lo tanto, dentro de las propuestas, o bueno, dentro de lo que dentro de las políticas, de las estrategias que se tienen, es que los retos son que tanto los estudios o como la investigación para cáncer ocupacional deben tener en cuenta, primero, que el cáncer ocupacional tiene un efecto probabilístico, lo que le llaman el efecto estocástico, ya que los efectos de la exposición, de la aparición por el agente causal, no necesariamente lo hacen por la dosis en la respuesta. Muchas veces puede haber una exposición por mucho tiempo y no se da. Entonces, eso es un factor, lo que se le llama al azar. El tiempo-intensidad también es otro factor a tomar en cuenta, lo que nos hablaba de los 10 años también, el periodo de latencia, lo que nos dice la OSHA, la multicausalidad. Hay esto de los factores determinantes de la salud, del modelo de Lalonde, que también hay que investigarlo. Hay una particularidad en cáncer de los agentes carcinógenos, que es que un solo agente puede afectar varios tejidos.
Entonces, eso también dificulta la investigación. A veces tú puedes tener que el benceno puede afectar tanto hígado, tanto vejiga, tanto senos paranasales. Entonces, eso también nos complica. El perfil epidemiológico del trabajador y del empleador en el Perú, eh, incluso desde el sector público, que a veces no puede brindar las condiciones favorables para el trabajador. Y desde el mismo trabajador, como lo hemos mostrado, la informalidad, la formación, no solo la palabra capacitación, sino la formación, porque si mencionamos capacitación es dar una charla. La capacitación no es suficiente. Necesitamos formación, rotación laboral, alta rotación laboral, sobre todo con la informalidad, los cumplimientos de normas y la regulación estatal. Por eso necesitamos que sean estas políticas, que la Ley Nacional del Cáncer, dentro de su reto, eh, vaya dirigida también a hacer un feedback, ¿no? Que sea algo mucho más de ida y vuelta, con una regulación mucho más dirigida y sostenida. Que nuestras bases de datos de registro sean claras, porque como le mencionaba el doctor en la primera ponencia, si yo no tengo un registro real, si yo no conozco la realidad, no puedo modificarla. No podemos hacer cambios claros de lo que yo no conozco. Entonces, para eso yo necesito data clara, así como existe un registro de los accidentes de trabajo, algo parecido. Y en realidad lo tenemos regulado, solamente que no se está cumpliendo. Y para eso también necesitamos la colaboración de los profesionales de la salud con el llenado correcto de las historias clínicas, lo que mencionábamos al último. Las anamnesis deben tener formación, deben tener empleo de las personas, del paciente que atiendo. Es una data precisa que no se está llenando. Y también el recurso humano y suficiente para las áreas de registro de cáncer, que no se da, eso ahí es una limitación. Las políticas deben ser hacia los empleadores en la prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, según la jerarquía de controles. Si nosotros pensamos que la ley del cáncer eh, debe ser implementar todo en la IPRES, todo en la post, en los hospitales, en los institutos, es trasladar toda la problemática a las instituciones de salud, cuando estamos viendo claramente que la exposición es en los centros laborales. Entonces, no es que estemos quitando responsabilidad a las instituciones de salud, pero estamos empoderando al empleador en la parte preventiva, porque es ahí donde se da la exposición. Nosotros en Seguridad y Salud en Trabajo siempre decimos, tenemos que controlar el riesgo en la fuente, no en el receptor. Entonces, acá donde se está dando el problema es en la exposición. Entonces, donde tengo que controlar o erradicar el problema es en la raíz. Y la raíz está en la exposición, que es en el trabajo. Entonces, es en el empleador donde tengo que implementar los programas. Y ahí que se dé la detección precoz, y ahí que se den los controles para que llegue menos la problemática a las CIPRES. Y obviamente estas políticas que van dirigidas deben ser reguladas, deben ser controladas en las partes, en las instancias más superiores de los institutos, de los hospitales. Y bueno, lo que nos dice el convenio desde 1974, el convenio 139, es que el cáncer que se relaciona con la exposición a los agentes cancerígenos en el ambiente de trabajo es prevenible si se toman las medidas apropiadas para evitar la exposición. Con esto nos quiere decir que si nosotros hacemos todos los esfuerzos por, por lograrlo, no deberíamos tener la cantidad de muertes o de trabajadores que tengan que afectar su calidad de vida. Bueno, gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta.
Muchas gracias, Magíster. Si hubiese alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario de alguno de los que nos están siguiéndonos virtualmente en esta, en este primer Congreso Internacional de Medicina de Salud, ¿habría alguna pregunta, alguna inquietud? Gustosamente puede contestarle la Magíster. Bueno, queremos agradecer en esta oportunidad a la magíster Nadiezda Flores Barriga, coordinadora del área de salud ocupacional del IREN Sur, Arequipa, por su brillante y muy interesante ponencia en cuanto a la Ley Nacional del Cáncer y sus implicancias en la salud ocupacional. Magíster, le agradecemos y la felicitamos por su excelente exposición. A nombre del Consejo Regional Quinto Colegio Médico del Perú, muchísimas gracias por su participación, por su apoyo para el buen desarrollo de este primer Congreso Internacional. Le agradecemos y hasta muy pronto, Magíster. Muy buenos días. Gracias, hasta luego. Hasta luego. O sea, siempre que Invitamos a la magíster María Rosario Medina, por favor, comunicarnos si ya está en línea, ya está en sala, por favor. A los participantes del primer Congreso Internacional, en breves reiniciamos, por favor, no se retiren. Estamos contactándonos con la magíster María Rosario Medina Luque, quien es la próxima persona que va a hacer su ponencia virtual.
Doctor Gersi, por favor, revise la tabla, pero con los horarios. Le tocaba a la doctora Adriana. Águeda, 11:30, Adriano Palomino. dice, La doctora María Rosario es 3 de la tarde. o sea, dice acá, miren, lo que me has enviado, La última columna, doctor, mire las horas. sí, dice de 10:45 a 11:30. Nadiesda Flores Barriga. Ya, y luego abajo dice la doctora Adriana Palomino, 11:30, 12:15. Sí, Adriana de 11:30 a 2:15. Sí, es que está llamando a otra doctora, doctor. Ya, voy a llamar a la magíster Adriana. A continuación, tenemos la ponencia de la magíster Adriana Palomino Bernal. Ella nos estará exponiéndonos factores asociados a la calidad del registro de las historias clínicas electrónicas de pacientes con glaucoma en hospitales de e-salud. Magíster Adriana Palomino Bernal, le damos la bienvenida a este primer Congreso de Salud Pública, Investigación, Educación y Políticas Públicas para la Atención Integral en Comunidad del Consejo Regional Quinto Colegio Médico del Perú. Muy buenos días. Adelante, magíster. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos participar con este tema. Yo quería el día de hoy compartir con ustedes un estudio que realicé acerca de los factores asociados a la calidad de registro de las historias clínicas electrónicas de pacientes con glaucoma en hospitales de salud. No sé si se ve la pantalla. Sí, adelante, magíster. Está bien, se nota claramente. Perfecto. Entonces, a manera de introducción, sabemos que la correcta administración y gestión de las historias clínicas nos va a permitir mejorar la calidad de atención de los pacientes. También nos sirve como un indicador de calidad y eficiencia en los servicios hospitalarios y además que toda la información que recopilamos en las historias clínicas, como ya lo mencionaba la ponente anterior, pues nos permite recabar mucha información útil para realizar muchos estudios de investigación, tanto estadísticos o proyectos de enseñanza. Entonces, el planteamiento de nuestro problema fue el saber cuáles son los factores asociados a la calidad de registro de las historias clínicas electrónicas de pacientes con glaucoma en hospitales de salud en la ciudad de Arequipa. Nuestras interrogantes básicas fueron, en primer lugar, conocer cuáles eran estos factores personales, laborales y operativos que presentaban los médicos del servicio de oftalmología de estos hospitales. Después quisimos saber cuál es la calidad de registro de las historias clínicas electrónicas de los pacientes con glaucoma atendidos en el servicio de oftalmología de estos hospitales. Luego quisimos saber cuáles son los factores tanto personales, laborales y operativos que tenían asociación a la calidad del registro de las historias clínicas electrónicas. La justificación de nuestro estudio se basó en saber que el glaucoma es una patología ocular grave, que si no se identifica de forma precoz y se realiza un tratamiento adecuado, puede llevar al paciente a la ceguera irreversible. Esto es algo importante de recalcar, debido a que hay causas de ceguera que pueden ser reversibles, como la catarata, por ejemplo, que también es muy prevalente. Sin embargo, el glaucoma nos causa una ceguera irreversible. Esta enfermedad tiene una alta casuística en los pacientes y es indispensable contar con protocolos que permitan estandarizar la información que se debe consignar en las historias clínicas. Es indispensable, por tanto, que estas historias clínicas electrónicas ofrezcan la información necesaria para el estudio y el manejo de cada caso, de manera que se pueda mejorar la atención integral y multidisciplinaria. Los médicos especialistas, en general de cualquier servicio o especialidad, presentan obviamente factores tanto personales, laborales y operativos que podrían también dificultar el manejo del software y del hardware instaurado en los consultorios. Esto podría generar una dificultad en el proceso de atención y puede causar inconvenientes en la relación médico-paciente. Entonces, a partir de los resultados, lo que proponemos es buscar estrategias orientadas a implementar protocolos y guías para la elaboración de las historias clínicas electrónicas en la atención de pacientes con glaucoma.
Nuestro objetivo general fue determinar los factores asociados a la calidad de registro de las historias clínicas electrónicas de pacientes con glaucoma en los hospitales de salud Arequipa. Nuestros objetivos específicos, como en cualquier trabajo de investigación, pues respondía a nuestras interrogantes básicas. En general, en primer lugar, era identificar los factores personales, laborales y operativos que presentaban los médicos oftalmólogos, evaluar la calidad de registro actual de las historias clínicas electrónicas y luego lo que buscábamos pues era establecer asociaciones entre los factores personales, laborales y operativos con la calidad de registro de las historias clínicas. Como antecedentes investigativos, a nivel internacional encontramos este estudio de Lingu y colaboradores que nos hablaba acerca de la asociación entre la historia clínica electrónica y la calidad sanitaria. Este estudio lo que buscaba era evaluar la relación entre el grado de adopción de una historia clínica electrónica y los resultados de los pacientes. Los indicadores de la calidad de atención primaria fueron la